Hola, un cordial saludo. Vamos a desarrollar una aproximación a este nuevo tema que nos convoca, la bioética. Se trata de encontrar esa relación estrecha e inevitable entre cerebro, mente, ética. La situación, claro, tiene que ver con que por más que hemos estudiado el cerebro, por más que tenemos claridades científicas acerca de la fisiología del cerebro, en el sentido en que avanzamos nuestro conocimiento acerca de las capacidades cerebrales del ser humano, hemos encontrado que la conexión entre funciones cerebrales o funciones cognitivas, la mente y la ética o las actuaciones morales eh, no corresponden en muchos casos. Y esto tiene que ver también con el balance que estamos haciendo ya en el siglo XXI, en donde el ser humano a través de la razón no encuentra que las personas, las sociedades encuentren un equilibrio en su comportamiento ético. Parece ser entonces que la sola razón no contribuye para encontrar parámetros de comportamiento que satisfagan esa necesidad que tenemos de unas conductas en donde encontremos una sana convivencia en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros países incluso. Bien, las lecturas que estamos haciendo acerca de la neuroética y su relación con la bioética mmm, discuten justamente esta situación. Es decir, tenemos un amplio conocimiento en este momento de lo que son los procesos bioquímicos y eléctricos que se dan en el cerebro, pero ello nos lleva también a profundizar y a tratar de entender cuál es la relación de estos procesos bioquímicos y eléctricos con la mente. Tal parece entonces que la mente gestiona, por decirlo así, procesos inmateriales que tienen que ver con la información, con el conocimiento, con la creación de ideas, con la abstracción de conceptos, y desde luego esto nos lleva al, 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 a la toma de decisiones. Es decir, yo tomo decisiones porque tengo un conocimiento o una exploración conceptual acerca de una situación y puedo decidir. Parece que estas condiciones o estos procesos inmateriales radican en algo que llamamos mente. Ahora, ¿cuál es la relación de la mente con la parte fisiológica propiamente del cerebro y esas conexiones neuronales que ya sabemos se dan desde el punto de vista químico y eléctrico? ¿En qué medida contribuyen a formar en nosotros un comportamiento ético? En tal sentido, entonces hay, digamos, dos corrientes. Los monistas, por una parte, que pregonan que eh, el cerebro puede funcionar a la manera de un computador. Digamos que la electrónica del computador como hoy la conocemos, para estos pensadores da una idea de cómo puede estar funcionando el cerebro, y de aquí surge desde luego esa tendencia que pregona la inteligencia artificial, en donde se asocia un poco esta inteligencia artificial a la manera como el hombre puede estar pensando. Sin embargo, hay otra postura que es la dualista, y, y el dualismo pregona que más bien el cerebro es una red neuronal con una velocidad incluso no la velocidad de la luz que podrían alcanzar los computadores, sino a una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora, que es lo que los fisiólogos han
han encontrado. La diferencia entre el computador que puede ir a la velocidad de la luz y el cerebro humano es que el cerebro humano es tan complejo que puede al mismo tiempo desarrollar múltiples acciones y múltiples funciones a una baja velocidad, pero en proporción a la experiencia y a las necesidades vitales del ser humano. Estas dos posturas entonces nos llevan a dos situaciones que deben ser analizadas. Bien, una postura es entonces que si tengo cerebro, puedo razonar. Si puedo razonar, puedo pensar. Y nos estamos refiriendo entonces al racionalismo aristotélico, al racionalismo kantiano. Si tengo uso de razón, entonces puedo desplegar actuaciones morales, actuaciones éticamente correctas. Pero en esto hay muchos dilemas, hay muchas circunstancias que nos permiten pensar que no solamente con el uso de la razón podemos tener una verdadera actuación moral. Un ejemplo, los asesinos en serie o los violadores racionalmente comprenden la situación, saben que están en medio de una actuación que perjudica a otros. Sin embargo, son conscientes, además de que no pueden evitar hacerlo. Y la misma razón y la misma inteligencia los lleva a violar y a cometer una transgresión que en su entendimiento no pueden evitar. Eso en alguna manera pone en cuestión o alimenta el dilema bioético de que la razón en sí misma no lleva necesariamente a impactar al ser humano con conductas éticas. Otra situación se refiere al robo, al hurto. Es un delito condenable, sancionable en la sociedad. Lo que se ha encontrado es que la gran mayoría de las personas que cometen este delito, que cometen robo, hurto, son conscientes y desde su inteligencia proceden a cometer el delito argumentando situaciones de inequidad social, situaciones de necesidades urgentes. Es decir, hay muchas razones que se dan con la misma inteligencia y que el ladrón utiliza para justificar su actuación. Todo esto nos ha llevado a que se discuta entonces si solamente con poseer cerebro y mente podemos desarrollar una conducta moral o podemos desplegar a nivel de la sociedad acuerdos éticos que nos permitan convivir en paz, respetando la idiosincrasia y respetando la dignidad humana. Es decir, lo que queda claro entonces hasta ahora, y es lo que estamos analizando desde la neuroética, es que los eventos humanos, por cierto, como la conciencia, los sentimientos, las pasiones, el hecho de saber que yo poseo libertad y que puedo reclamar para mí la libertad, las emociones, todos estos fenómenos no están propiamente anclados en los procesos fisiológicos del cerebro. Y esta es la discusión entonces que estamos adelantando en esta parte del curso de bioética. Nos lleva entonces esto a replantearnos algunas situaciones. Una situación es que, según los estudios, siendo el cerebro entonces una red funcional, ciertas decisiones, a nuestro juicio correctas,
refuerzan entonces esa red. Es decir, en la medida en que yo actúo de determinada manera y soy consciente de que con esa actuación proveo de bienestar a mi familia, a mí mismo, y obtengo resultados buenos que producen bien para las personas, entonces yo refuerzo los movimientos fisiológicos, los movimientos bioquímicos, eléctricos que se dan en esa red. Es una manera de entender desde la ciencia en dónde puede estar el origen de los comportamientos éticos. Así se ha encontrado también que la estructura emocional del ser humano está muy emparentada con los binomios placer, dolor, recompensa, castigo. En la medida en que obtengo placer con una actuación determinada, y estamos aquí recordando los planteamientos del hedonismo, entonces yo refuerzo una manera de hacer las cosas y evito el dolor. Es un poco también el planteamiento filosófico que llamamos utilitarismo. Desde luego en la misma línea ética del hedonismo. En la medida en que logremos que a la mayor cantidad de personas le demos placer y con ello evitándoles dolor, con ello podremos entonces ir encontrando actuaciones éticas, comportamientos que mantengan un estado de satisfacción y de felicidad en la sociedad. De otra parte también tenemos lo del binomio recompensa-castigo, y desde niño lo sufrimos, digamos, lo padecemos o lo hacemos consciente. Si te portas bien, te dejamos ver un programa de televisión, te regalamos un dulce. Si te portas mal, te castigamos. Igual ocurre en nuestra condición de adultos. Si se comporta de acuerdo con las normas establecidas, si usted cumple la ley adecuadamente, entonces será recompensado como ciudadano. Si usted incumple la ley, si usted se sale de la norma, entonces se castiga con sanciones económicas, con sanciones sociales, incluso con cárcel. Bien. De otra parte, los estudios también nos están determinando una situación que tiene que ver con el uso de ciertos fármacos, de ciertos medicamentos para alterar, por decirlo así, los estados de conciencia, o para alterar los estados de ánimo. Y es lo que llamamos en nuestro medio los psicoactivos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, el conocimiento acerca de cómo funciona el cerebro nos han permitido a través de la ciencia desarrollar medicamentos que se utilizan, por supuesto, en situaciones complejas de enfermedades mentales, pero que han trascendido en su uso para personas sanas. Y se está volviendo muy común el uso entonces de fármacos para estimular el ánimo o para desarrollar funciones cognitivas. Si yo quiero mejorar, por decirlo así, mi inteligencia, si quiero potenciar mis capacidades cognitivas, recurro a ciertos fármacos que me pueden dar esa facilidad. Entonces, digamos, de aquí surgen términos como la píldora inteligente o los estimulantes. Ahora, bioéticamente, estos usos de fármacos, de estimulantes, son ilícitos, guardan proporción con lo que somos como seres humanos, éticamente corresponden con la
conservación de una equidad y una igualdad en las condiciones de los seres humanos. Pensemos en que el acceso a estos productos no serían o no son para toda la población, solamente para aquellos que tengan acceso, y ello generaría condiciones muy fuertes de desigualdad. Por tanto, está claro entonces que es problemática la relación entre cerebro, mente y ética, y es lo que estamos abordando en esta unidad de estudio. Es decir, hemos encontrado que tenemos razón, pero la sola razón, como planteaban los griegos, como planteaban los kantianos, no nos permiten acceder a esa capacidad de generar comportamientos correctos, comportamientos éticos. Sin embargo, hemos descubierto también que tenemos conciencia, que tenemos emociones, que tenemos pasiones, sentimientos que determinan nuestra conducta, que determinan nuestra manera de estar en el mundo. De hecho, se está hablando ahorita de la inteligencia emocional, que impacta de alguna manera las relaciones, nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. Por tanto, es un hecho que el cerebro, como condición física, como estructura fisiológica, eléctrica y bioquímica, nos pone en situación de experimentar otra circunstancia del ser humano, como es la subjetividad. Con esta otra condición que tiene que ver con la conciencia, con las pasiones, con el uso de la libertad, pudimos desarrollar el lenguaje. Y si pudimos desarrollar el lenguaje, pues por lo tanto pudimos desarrollar pensamiento, conocimiento, ideas. Desde luego hemos fundamentado con todo esto una memoria personal, una memoria de la cultura, una memoria que alimenta en nuestras culturas y nuestra manera de ser en un contexto determinado. Por consiguiente, también esto nos ha llevado a la creación, a la obra de arte, nos ha llevado a desplegar el amor que nos identifica tanto como humanos. Así pues, este tema requiere ser analizado, requiere ser estudiado. La sugerencia y la propuesta que se hace desde la bioética es seguir analizando en dónde radica entonces la necesidad de generar conductas éticas. ¿Cómo es posible que la humanidad haya logrado un conocimiento profundo de las redes neuronales, de la manera como funciona el cerebro? Hemos logrado crear máquinas, robots, cyborg. Hemos logrado generar circuitos electrónicos que se asocian y se parecen a nuestra inteligencia humana y que al parecer reúnen mayores condiciones y que nos pueden dar una potencialidad inmensa en cuanto que podemos descubrir o ampliar el horizonte del conocimiento científico. Sin embargo, no hemos resuelto lo fundamental, no hemos resuelto el problema de la convivencia humana, el problema del acercamiento al otro respetando las diferencias. No hemos resuelto el problema de la justicia, no hemos resuelto el problema de la actuación moral que no afecte al otro. Estas son circunstancias que llevan a la bioética entonces a estudiar en profundidad esas conexiones que se dan entre cerebro humano, entre mente, conciencia y ética. Que esté muy bien y ánimo en este nuevo
reto para encontrar la naturaleza del ser humano.